Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Hacemos un alto en nuestra programación musical en Radio Echegoyen en el 107.3 de la frecuencia modulada, el punto más alto del dial, desde Talcahuano, junto a las costas del Pacífico Sur, para conversar, porque realmente hoy día nos vestimos de gala. Tenemos una visita muy importante para nosotros y por cierto que queremos agradecer a el gran maestro de la Gran Logia de Chile, Sebastián Jans Pérez. En primer lugar, dar la bienvenida y agradecer al gran maestro de la Gran Logia de Chile, señor Sebastián Jans Pérez, por visitarnos y concedernos esta conversación, este espacio de tiempo que pasamos a compartir con nuestros gentiles auditores de Radio Echegoyen, reitero, en el 107.3 de la frecuencia modulada. Bienvenido, ¿cómo está? Muy Muchas buenas tardes. gracias. Yo quiero manifestar mi alegría de estar nuevamente en este medio tan relevante desde el punto de vista de comunicaciones alternativas que hoy son tan necesarias en la sociedad chilena. Y bueno, desde antes de la pandemia, que no tenía la posibilidad de volver nuevamente a desarrollar una conversación, así que un tremendo agrado. Muy gentil, sí. Yo creo que eso, conversábamos fuera de micrófono, esta situación de la pandemia nos mantuvo tan alejados, estábamos acostumbrándonos a estas comunicaciones online y era necesario este contacto de piel a piel con la gente, que me imagino que usted haya visitado otros centros donde ha podido comprobar aquello. Gran maestro, siempre la gente se pregunta y está la inquietud y lo queremos escuchar de parte suya, ¿qué es la masonería? Bueno, la masonería es una institución fundamentalmente ética, ¿eh? Promueve valores, promueve conductas morales, ética en el sentido de las conductas personales de cada cual frente a su conciencia, y moral en el sentido de su vinculación con la sociedad y con aquello que la sociedad considera correcto desde el punto de vista del desenvolvimiento ciudadano. Es una institución que promueve valores importantes, principios, y esos principios están contenidos en diversas manifestaciones de cómo se organiza la masonería. La masonería permanentemente está enseñando a quienes son parte de ella, comunicando estos principios y poniéndolos fuertemente en una afirmación personal que para nosotros se traduce en definitiva en conducta virtuosa, ¿ya? Que nuestros miembros tienen que desarrollar a partir de estos principios. El espíritu obviamente humanista, lo que tiene que ver con la tolerancia, lo que tiene que ver con principios de la igualdad, de la libertad, y sobre todo para nosotros es muy importante, que es el principio de la fraternidad como una forma de convivencia, no solamente en el ámbito masónico, sino que lo entendemos como necesario en el desarrollo de la sociedad y en lo que significa el ejercicio humano en todas sus virtudes y potencialidades. Entonces somos una organización que promueve muy fuertemente el espíritu fraternal y esperamos ello siempre impregnar a la sociedad y a los tiempos en que nos toca vivir con esa mirada virtuosa sobre el hecho de que somos parte, desde luego, de una especie donde todos nos necesitamos unos a otros. Claro que sí. Gran maestro, como estamos en una radio comunitaria y en un colegio, como es el Colegio Echegoyen, no puedo dejar de preguntarle, gran maestro, ¿cuál es la mirada masónica en la educación y de qué manera influye en ella? Bueno, la masonería considera la educación como aquella actividad que permite que las personas a través del conocimiento puedan construir su libertad personal. Es cierto que la educación, y es muy importante, entrega acreditaciones respecto al desarrollo y el crecimiento de las personas en sus competencias, sus talentos, que es una parte fundamental de la educación. Pero nosotros también, y ponemos mucho énfasis, que la educación es una herramienta de esclarecimiento, es decir, a partir de la cual la persona construye su ubicación en el mundo y su concepto de la verdad. Gracias a la educación, la persona puede tomar decisiones respecto de sí mismo, respecto a su entorno familiar, respecto a la sociedad, a la comunidad a la que pertenece,
porque tiene información necesaria para discernir adecuadamente. Entonces, para nosotros la educación es esencial en el proceso formativo de una conciencia, en la interrelación individual que se produce con el entorno. Y cuando decimos el entorno, no solamente el entorno humano, sino que también estamos hablando del entorno material en que funciona una comunidad. Y allí vienen los temas que hoy son muy importantes, por ejemplo, el medio ambiente. Sin duda. Por lo tanto, conocer, tener ese conocimiento necesario que tiene que ver con las múltiples herramientas que entrega la educación, apunta a ese aspecto que es esencial, a construir una conciencia libre. La educación tiene que cumplir ese propósito y nosotros por eso siempre como masones, hemos desarrollado iniciativas en el campo de la educación. Consideramos muy importante el rol que tiene en ello la educación pública, pero también iniciativas como esta, los colegios de Echegoyen, ¿no es cierto? Hoy día con 2 colegios de alta significación desde el punto de vista de lo que es la realidad de Talcahuano, porque estamos entregándole a los jóvenes, a los niños, precisamente herramientas para actuar precisamente en torno a la construcción de su personalidad y a su libertad personal. Por lo tanto, todo lo que apunte en ese sentido, la masonería está comprometida y ha estado comprometida siempre y fue muy partidario, ¿no es cierto?, en su tiempo del esfuerzo que se hizo a partir del Estado. Consideramos que el Estado hoy día tiene que hacer un gran esfuerzo adicional al que hace, ¿no es cierto? Hoy día hay que igualar la cancha en términos del acceso a la educación, porque eso hace bien a las personas, la necesitan para sus destinos, para construir sus vidas, pero también permite construir las fortalezas de un país respecto a aspectos que son fundamentales en su desarrollo. Por lo tanto, la educación también tiene una vinculación en ese sentido. Estamos en Radio Echegoyen, en el 107.3 de la frecuencia modulada, conversando, dialogando con el gran maestro de la Gran Logia de Chile, señor Sebastián Yans Pérez. Nosotros aquí estamos pegaditos a las costas del Pacífico Sur, pues, así que, y de paso usted nombró los colegios. Colegio Echegoyen y Brisas agrupan a más de 2.200 alumnos. Sí, qué maravilloso. Sí. Bueno, y a propósito de lo mismo, ¿qué nos podría decir respecto de la educación masónica y la sostenibilidad? A ver, la educación masónica entendida está como los procesos docentes que se ocurren dentro de nuestra institución, digamos, con nuestros miembros, a eso se refiere. En ese sentido, nuestra institución, para proyectar su alcance ético, tiene que ver precisamente con construir determinados procesos formativos dentro de nuestra membresía, a través de procesos que nosotros definimos como iniciáticos. Y allí, en esos procesos, ponemos no solamente lo que tiene que ver con los grandes temas que permiten, ¿no es cierto?, las certezas de la condición humana, la certeza de los derechos, la certeza de las garantías para la condición humana. También tenemos que verlo respecto a las garantías en cuanto al medio en que se desenvuelve el ser humano. Y allí viene una relación muy importante y hemos estado muy comprometidos a promover fuertemente la comprensión que tiene la protección del medio ambiente, que tiene que ver no solamente con tomar medidas apropiadas, sino que para nosotros es muy importante construir una convicción ética sobre lo que significa la protección del medio ambiente y lo que significa afrontar las consecuencias que está produciendo el cambio climático. En ese sentido, hemos trabajado bastante dentro de lo que es el último periodo, digamos, los últimos 4 años, en ayudar a construir una convicción dentro de la sociedad chilena respecto a lo que está ocurriendo con el cambio climático y cómo tenemos que ir mitigando los efectos. Tema que tiene que ver con el control de la huella hídrica, el control de la huella de carbono, y también lo que significa la huella de los residuos. Somos una civilización que produce grandes cantidades de residuos y que tenemos que tener la capacidad de manejar esos residuos para evitar
la sobreexplotación que se está produciendo sobre el planeta, ¿no es cierto?, y los recursos naturales. Generalmente hay estudios que nos avisan a mitad de año o en mes de septiembre, por ahí dicen, mire, lo que produjo el planeta durante este año, en el 9º mes, no está alcanzando para satisfacer la necesidad de todos los seres humanos. Eso es gravísimo, porque resulta que eso significa que una parte de la humanidad no va a tener acceso a recursos que para otros sectores de la humanidad son naturales y son habituales. Claro. Entonces no tienen, bueno, sabemos el impacto que tiene, por ejemplo, en algunas partes del mundo, las hambrunas, la incapacidad de contar los niños con alimentación suficiente para su desarrollo, etcétera. O sea, ¿qué es lo que estoy señalando? Que lo que hacemos tiene impacto en los demás. Sin duda. Como consumidores producimos impactos. Y esos impactos tenemos que saberlos medir y ordenar adecuadamente. Entonces, el grave problema que tiene hoy día nuestra realidad ambiental a través del planeta es que producimos muchos residuos que terminan en el mar, que terminan, ¿no es cierto?, contaminando ríos, que terminan, ¿no es cierto?, amontonándose en los entornos, en las ciudades. Tenemos graves problemas que a veces, si vamos a consumir determinada cantidad de elementos para cocinar un día, una parte importante de esos alimentos se va a la basura. Sí. Y en circunstancias que en otros lugares, ¿no es cierto?, está pasando. O sea, la conciencia ambiental tiene que ver no solamente con cuidar un paisaje, no solamente con cuidar un árbol, tiene que ver con cómo cuidamos todos los aspectos que hacen posible la vida en nuestro planeta, entre ellos la vida de los seres humanos, y también la protección, desde luego, a la fauna, ¿no es cierto?, lo que significa la protección de la flora, sobre todo aquella que tiene digamos, un factor determinante en el balanceo climático, en lo que significa también hábitat para animales, hábitat, ¿no es cierto?, para las aves, etcétera. O sea, tenemos que hacernos responsables de todo lo que significa la actividad de la naturaleza y protegerla. Entonces, eso implica construir, por cierto, una conciencia ambiental fundamental y necesaria. Hoy día, felizmente, en actividades como las que realizan educativas, colegios como los colegios de Echegoyen, desde luego, están ayudando a generar en los niños esa conciencia. Así es. Pero es muy importante que los adultos tengamos también esa conciencia y trabajemos para controlar la huella de carbono. La huella de carbono se produce por las emanaciones de gas, ¿no es cierto?, que van a la atmósfera, y allí hay saturación, hay sobrecalentamiento, ¿no es cierto?, atmosférico, y eso va trayendo el efecto invernadero y todas las consecuencias que son largamente y latamente señaladas en distintos medios. Uno puede buscar bastante información en internet al respecto. Y nuestra institución ha estado trabajando precisamente para construir esa conciencia ambiental. Hemos hecho muchas iniciativas, hemos realizado 2 semanas del clima internacionales para traer a la opinión de expertos internacionales precisamente a conocimiento de nuestra ciudadanía. En fin, hemos estado haciendo nuestras propias mediciones en las casas masónicas a fin de saber cómo estamos impactando sobre la realidad medioambiental con nuestra actividad cotidiana. Ese es el esfuerzo que estamos haciendo, que es un esfuerzo también docente muy importante. Sin duda. Bueno, reiteramos, estamos en Radio Echegoyen, en el 107.3 de la frecuencia modulada, con el gran maestro de la Gran Logia de Chile, Sebastián Jans Pérez. Gran maestro, hoy frente a nuestro panorama nacional, con un gobierno con pocos meses de vida, ¿cuál es la óptica de la masonería frente a la seguridad social y a la salud, al sistema de salud en nuestro país? Bueno, aquí hay 2 perspectivas del asunto: cómo impacta ello en nuestros miembros y sus familias, pero también cómo impacta la realidad social.
obviamente hay un conjunto de planteamientos que han estado en debate dentro de nuestra sociedad, y a nosotros nos interesa mucho poner el valor de la condición humana por sobre todos los objetivos que se desarrollan dentro de una sociedad. Nosotros creemos efectivamente que debe haber libertad para que las personas emprendan y generen riqueza, y lo importante es que cuando un país crece sus niveles de riqueza y disponibilidades de recursos financieros, estos no terminen en otros lugares, sino que terminen en beneficio del país a través de inversión, a través de lo que significa pagar impuestos, ¿no es cierto? Porque esos impuestos implican que posteriormente el Estado distribuye a través de las municipalidades, a través de distintos medios para que se generen políticas públicas, beneficios, etcétera, etcétera. Si hay una plaza que construir, eso lo hace con impuestos. Si usted quiere, ¿no es cierto?, tener determinados beneficios desde el punto de vista de lo que son los fondos que hoy día se ponen a disposición de las personas mayores, etcétera, a través de políticas públicas bastante concretas, de alcance universal, ¿no es cierto?, etcétera. Ello es financiado por impuestos, y es muy importante que quienes generan riqueza paguen los impuestos, y quienes estén, digamos, con la capacidad de colaborar a resolver temas que son tan importantes para la vida de las personas, entiendan que esto tiene que hacerse de modo concreto a través del establecimiento de determinados derechos consagrados en los instrumentos fundamentales que determinan la institucionalidad de nuestro país. Por lo tanto, esos aspectos que usted señala son parte de necesidades muy importantes para nosotros, muy relevantes como masones. Lo hemos señalado, la educación. Pero también tenemos que pensar que las personas, ¿no es cierto?, tienen derecho para digamos, para preservar su salud, tengan derecho y acceso, ¿no es cierto?, a una educación también general de alcance universal. Yo creo que es un derecho fundamental hoy día el derecho a la salud, entendiendo esto que es el derecho que tienen las personas a ser atendidas, ¿no es cierto?, en sus dolencias, en sus afecciones, porque hoy día salía la noticia, se habla de una gran cantidad de personas que hoy día están en riesgo de muerte o que han muerto en los últimos tiempos producto de su incapacidad de contar con los recursos necesarios para comprar sus remedios. Eso es gravísimo, o personas que mueren, ¿no es cierto?, de enfermedades catastróficas porque el sistema público no alcanza a absorberlo y resolver a tiempo. Las famosas listas de espera. Las famosas listas de espera. También hay gente que muere en listas de espera. Entonces, tenemos que considerar que hay derechos que son fundamentales. Muchas veces se habla de proteger la vida. Proteger la vida tiene que ver también con la sobrevivencia de la vida. Proteger la vida no solamente al nacer, sino que asegurar que la persona esté protegida, ¿no es cierto?, por el sistema público, que esté protegida, ¿no es cierto?, por la sociedad, para cuando enfrente problemas complejos y no tenga que estar, por ejemplo, una persona haciendo bingos o qué sé yo, para acceder a un remedio que es inalcanzable. O hipotecando a veces la casa. Hipotecando toda su vida para poder resolver. Eso es grave. Yo creo que en términos de derecho en nuestro país hay que considerar eso como algo fundamental. Bueno, estamos dialogando acá en Radio Echegoyen, en el 107.3 de la frecuencia modulada, con el gran maestro de la Gran Logia de Chile, Sebastián Jans Pérez. Para ir cerrando, porque se nos va el tiempo y sabemos de esos múltiples compromisos. Sí, no sabemos. Y ya estamos en octubre, ya vamos a noviembre, gran maestro, y nos vamos a fin de año. Pasa muy rápido este año. En forma vertiginosa. Bueno, ¿cuál sería su mensaje para la ciudadanía en estos momentos críticos que estamos viviendo? En que la canasta ha subido mucho, en que todo está más caro y los ingresos per cápita cada vez más bajos, porque
se produce algo lógico, se produce esa distancia, ¿no es cierto?, entre el ingreso mensual que se ve mermado por estas alzas consecuentes y permanentes. Bueno, desgraciadamente, como siempre ocurre, quienes más se ven impactados por los cambios económicos y por situaciones, como usted ha señalado, son precisamente los sectores más carenciados, los sectores que viven de un sueldo, y a veces un sueldo, digamos, de sobrevivencia, si me lo permite decirlo de esa manera para explicarlo. O sea, una persona que hace un gran esfuerzo laboral y llega a fin de mes y recibe su sueldo y ve que el sueldo no le alcanza precisamente para cubrir los 30 días y cada día la inflación está impactando gravemente la realidad de muchas personas. Yo creo que estamos en un periodo muy complejo, tremendamente complejo. No depende de la certeza solamente o la visión o la agudeza de determinadas políticas, ¿no es cierto?, desde el Estado. Estamos impactados por un proceso internacional que tiene su raíz en la guerra, que se desata producto de la invasión de la Federación Rusa a Ucrania. Y allí esto está impactando el mercado de los granos, ¿no es cierto?, a nivel mundial, está impactando lo que tiene que ver con la seguridad de los viajes, está impactando de modo importante cómo se va produciendo las condiciones de intercambio a nivel internacional de mercadería, etcétera, etcétera, las ventas de productos, materias primas, etcétera. Estamos en un periodo de inseguridad mundial. Ahora, eso, la forma más directa en que lo siente un chileno común y corriente es a través del alza de los precios. Sin duda. La situación que deviene, digamos, los combustibles, etcétera, todo esto genera una tensión muy importante y que en definitiva, uno lo vive como ciudadano, como persona común y corriente, a través de la inflación. Allí no hay muchas fórmulas mágicas, en el fondo hay que ir desarrollando también medidas a nivel de lo personal, racionalizando determinadas cosas. Claro, es muy difícil racionalizar cuando usted tiene un ingreso muy limitado. Muy bajo, correcto. Pero es muy difícil decir, mire, hay una fórmula mágica. Yo creo que nuestro país en particular, muchas personas consideran que estamos entrando en una fase recesiva en los próximos meses, lo cual significa un crecimiento negativo. Y ello trae como consecuencia, desde luego, que los negocios, me refiero yo, los negocios que impulsan la economía empiezan a verse deprimidos. Estamos muy expectantes de lo que puede hacer las nuevas políticas que impulse China. Para algunos también China podría estar entrando en una fase recesiva y allí su demanda de materias primas, que ha sido uno de los donde América Latina ha jugado un rol muy importante, puede haberse gravemente impactado. Chile aporta cobre y otros productos de menor significación. Argentina, la soya, ¿no es cierto?, que produce es vital en cuanto al mercado chino. En fin, hay una serie de factores que pueden impactar negativamente producto de esta realidad recesiva. Y claro, uno tiene que, el mensaje que uno tiene que entregar en estas circunstancias está básicamente en la capacidad de saber adaptarse a una situación de crisis. Sin duda. No hay otra posibilidad, y adaptarse significa, ¿no es cierto?, que tenemos que generar conductas y procesos dentro de nuestra realidad cotidiana que no son las mismas cuando una economía está bollante.
Y minimizar ciertos gastos. Y minimizar los gastos. Bueno, le vuelvo a decir, eso es muy complejo decirle a una persona que tiene un presupuesto muy limitado, pero algo en ese sentido tiene que hacer, digamos. Esperamos, desde luego, de que todas estas tendencias se reviertan, pero es un tema que no depende ni de las autoridades chilenas, menos de las autoridades económicas, digamos, sino que depende esencialmente en lo que ocurra en el escenario internacional. Un escenario internacional que donde todo parece estar cada día más complejo. Está en los estudios de Radio Echegoyen, en el 107.3 de la frecuencia modulada, el gran maestro de la Gran Logia de Chile, Sebastián Yans Pérez. Usted se fue en el ámbito internacional y yo tenía una inquietud antes de despedirnos. Liz Truss duró muy poco en Gran Bretaña en su mandato, 45 días. Está la invasión de Rusia a Ucrania, que ya usted lo graficó, que cómo nos afecta. ¿Qué piensa de aquello, gran maestro? Bueno, estamos en un tiempo complejo, de muchas contradicciones, de que las fórmulas que algunos proponen, otros no las consideran las apropiadas. Yo creo que, miren, la solución para los problemas que estamos viviendo radican fundamentalmente en la democracia, en la capacidad que tengan las democracias para encontrar las soluciones, en la búsqueda de consenso entre los respectivos países, en la resolución adecuada de los conflictos de liderazgo que ocurren, etcétera. No es un periodo fácil, pero nosotros ponemos mucha fuerza y, como institución, en lo que es su rol público, en buscar el mayor consenso posible, exacerbar contradicciones, promover enfrentamientos. La descalificación no ayuda precisamente a encontrar las mejores formas, los mejores caminos, precisamente para a través de políticas consensuadas abordar desafíos que son de una complejidad enorme. Nuestro país tiene muchos problemas, muchas contradicciones, y una forma de abordar no solamente el escenario interno, sino también la realidad internacional en forma adecuada tiene que ver mucho con la capacidad de diálogo que podamos generar en nuestras élites dirigentes, entre los parlamentarios con el gobierno, ¿no es cierto?, el gobierno con las distintas entidades políticas que están representadas a través de los partidos en el Parlamento, etcétera. Se requiere mucho diálogo, disposición para poder encontrar las mejores soluciones. Y en ese sentido es lo mismo que ocurre a nivel internacional. Si no hay capacidad de que los liderazgos se pongan de acuerdo y resuelvan adecuadamente, obviamente las confrontaciones van a seguir afectando no solamente lo que tiene que ver con la realidad interna de los países, sino también la capacidad de ponerse de acuerdo a nivel internacional para superar la crisis de incertidumbre, ¿no es cierto?, de amenaza que estamos viviendo. Gran maestro de la Gran Logia de Chile, Sebastián Yans Pérez, queremos reiterar nuestros agradecimientos por acompañarnos acá en los estudios de Radio Echegoyen, de Talcahuano, para el sur y para todo el mundo, porque a través de www.radioechegoyen.cl estamos al exterior. Así de que queremos agradecer el que haya compartido este micrófono con nosotros, con nuestros amables auditores, y por cierto con la gran mayoría de los hermanos que le han estado escuchando seguramente acá en la octava región. Los micrófonos para su despedida, por favor. Bueno, un saludo a todos los auditores de Radio Echegoyen. He estado en distintas oportunidades en este medio tan importante, un medio comunitario, pero que tiene una identidad muy atractiva desde el punto de vista de poner ideas, de poner visiones y de poner sobre todo libertad en lo que significa la exposición de las ideas. Un saludo a todos los auditores y a todos los queridos hermanos de mi institución que pueden estar escuchando. Muy gentil. Y a ustedes, nuestros gentiles auditores,
Mil gracias por la atención dispensada. Les invitamos a que no se separen del 107.3 de la frecuencia modulada porque continúa la programación de Radio Echegoyen. Mil gracias, buenas tardes.